Bienvenidos a Más Patrimonio. Hoy vamos a hablar de un tema muy común, pero también muy delicado. Vender una casa entre familia. Porque muchas veces todo empieza bien, pero en este programa, a través de casos reales que hemos visto aquí mismo, sabemos que muchas de estas situaciones terminan en conflicto. Y no por la casa, sino por cómo se toman las decisiones. En el primer bloque vamos a entender por qué vender en familia muchas veces se vuelve complicado. En el segundo bloque analizaremos los errores que llevan directamente a un pleito por una propiedad. Y en el tercer bloque veremos cómo hacerlo correctamente, incluyendo lo que establece la ley para evitar conflictos. Asimismo, nos acompañará para este tema la licenciada Mayra Solís para resolver estos temas. Y al final del programa realizaremos las infocrevi necesarias, donde respondemos todas sus dudas. Quédese con nosotros, comenzamos. Más Patrimonio. Excelente mitad de semana, qué gusto y placer poderlos saludar, por supuesto, aquí en su casa Más Patrimonio. Completamente en vivo de 10:30 a 11:30 de la mañana. Recuerde que también tenemos repetición a través de Super Channel de 4 a 5. Por supuesto, saludamos a todos nuestros amigos de Piedras Negras y al sur de Texas. Y por la noche de 8 a 9 saludamos también a todos nuestros televidentes, todas aquellas personas que nos ven a través de su pantalla. Recuerde que estamos en constante comunicación a través del teléfono de Telesaltillo 844-100-1010. Si durante esta programación surgen dudas o quiere hacer un comentario, por supuesto estamos al tanto de su mensaje. No importa si sea la mañanita, la tarde o la noche, siempre estamos al pendiente de usted. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Daiva. Buenos días, amigos, amigas. Espero estén teniendo, sobre todo las amas de casa, un bonito semana tranquila con los peques en casa. Seguramente, a pesar de que sean un poco traviesos, bueno, valoramos este tiempo de tenerlos en casita. Algunas mamás están trabajando, todavía no hay vacaciones, pero bueno, aprovechemos este tiempo, este programa para... a mí me llama mucho la atención porque creo que al menos el 50% de nuestras preguntas tienen que ver con este tema. Claro. 5 de cada 10, ¿te has fijado? Bastante. Que hay un familiar involucrado? Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué? Porque también, en cierta manera, desde los juicios sucesorios intestamentarios, etcétera, siempre el primer beneficiario, en la mayor parte de los casos, es un familiar. Es bien raro que sea alguien que no sea familiar. De hecho, a mí no me ha tocado todavía en algún tipo de beneficiario a alguien que no sea familiar. Entonces, por algo este tema, vender una casa en familia, el problema que termina en pleito. Esté bien la casa, no haya fallecido nadie, como sea, me ha tocado ver casas que están bien, que no tienen ningún problema, pero no se ponen de acuerdo, incluso estando bien la casa para venderla. Que si da la más cara, que está muy barata, que no la quiero vender, que consigue dinero para otro lado, pero no vende la casa. Me he encontrado ese tipo de problemas, Daiva. Bastante comunes y más porque entre familias es donde vemos lo emocional, lo personal y lo histórico. Más allá de la propiedad, sí, realmente vemos que hay cosas personales. Y es por eso que, a pesar de ser familia, amistades, conocidos, siempre hay que hacer las cosas en forma y el deber ser, porque después viene el conflicto, Dani. Se supondría que vender entre familia sería más fácil. Tendría que ser más fácil. Pero la realidad... Híjole, qué buen tema. La realidad es otra. Por eso a veces entra estos temas que dicen, si me ha tocado uno que otro cliente me dice, prefiero vendérsela a un extraño que a mi hijo, porque incluso si se la vendo a mi hijo, ¿quién me va a pagar? Mi otro hijo me dice, ¿por qué no me la...? Yo también tengo derecho en esa casa, ¿por qué la estás vendiendo, mamá? O sea, dice, prefiero venderla a alguien extraño
que alguien de mi familia, porque crea conflicto en familia. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema, y por supuesto estamos al tanto de todas sus casos en la vida real, es decir, estas historias reales que usted ha llevado a cabo en relación a vender entre familiares. Sí. Y vamos justamente con un concepto importante que surge al momento de vender entre familia, y es que todos son dueños, pero nadie decide. Esta famosa copropiedad. ¿Qué nos referimos a esto, Daniel? Que no solamente hay un propietario, es decir, todos por alguna fracción de este inmueble tienen ahora sí que poder sobre las decisiones. Si uno de estos 3 hermanos, un ejemplo, no quiere vender, la casa no se puede vender. Y es que ahí está el problema, en ponernos de acuerdo para llevar a cabo estas decisiones, porque son 3 cabezas, 3 pensamientos totalmente diferentes. Sí, en este caso es un tema que, en el caso cuando hay un fallecimiento, se suponen herederos. ¿Por qué digo se suponen? Porque mientras la ley... Tú puedes mostrar el acta de nacimiento, soy el hijo, soy la hija, soy la esposa, pero el procedimiento, por ejemplo, del juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario, es validar esa información y, mientras tanto, te supones heredero, te supones dueño y te supones copropietario. Es que era de mi papá, soy único hijo, también es mía. Se supone copropietario. En este caso, si tienes otro hermano, pues ya son 2. ¿Y qué pasa aquí? Por eso yo lo dije en programas anteriores, que la ley a nivel nacional lo comenta, que podemos disponer del derecho, más no de la masa hereditaria. ¿Recuerdas algo que comentamos? Claro. ¿Y cómo era eso? Yo puedo disponer de mi derecho como hijo sobre esa propiedad y ceder, traspasar, pero no puedo disponer de la casa. No puedo ir a la casa y decir, ven, métanse, la voy a vender, la voy a regalar, la voy a donar. Eso es lo que significa ese código. Puedo disponer del derecho. ¿Cuál es mi derecho? Soy hijo, ya hay un testamento, etcétera, y puedo venderlo, cederlo, traspasarlo, más no hacer lo que yo quiera con la casa mientras no tenga yo una adjudicación, una escritura. ¿Sale? Y bueno, también vemos algo importante acerca del valor, que constantemente le comentamos este concepto, porque una cosa es el precio, otra cosa el valor. Sí. Y en este caso vamos a hablar el valor emocional versus el valor legal y comercial. Sí. Aquí entran choques más fuertes en cuanto a la familia, porque vemos el valor emocional de esta propiedad. Y el mercado, por supuesto, es volátil. A veces nosotros creemos que tiene un precio mayor, pero porque ahí nacimos, ahí crecimos, ahí desarrollamos bastantes, ahora sí que aprendizajes, momentos, situaciones, pero el valor comercial dicta un valor menor al que nosotros creemos. Y también entramos en este conflicto porque al final, cuando nosotros tenemos estas emociones de por medio, ahora sí que el enamoramiento nos ciega. Tengo un claro ejemplo el día de anoche, en una conversación con una clienta, que hicimos un trato por una casa. Al final, por ahí no voy a contar esta historia, es algo larga, le regresé la propiedad. ¿Sí? Al final le regreso la propiedad, y uno de los temas es que había fallecido su esposo y tenían este valor emocional sobre la casa. Claro. Habíamos hecho un trato con el señor, ¿verdad? Que en este caso ya era, traían un trato de divorcio. El tema aquí es que me dices que vale más la casa, Daiva. Me dicen que la casa vale 1.100.000. ¿Y quién crees que la asesoró? ¿Quién? Hasta nos pregunta nuestra productora, ¿quién? Se supone o se supondría que el tío que a veces se mete, la mamá, ¿no has visto aquella casa enfrente que vale 2 millones? La tuya vale 1.100.000, Daiva. Otro asesor, lo que hemos dicho, otro asesor calentó la cabeza y le dijo, vale 1.100.000. Tiene casi 2 meses que yo le regresé la propiedad porque a mí no me gustan los conflictos. No. Le dije, tenla, adelante, me pagas lo que le he invertido. ¿Y qué crees al día de hoy? ¿Se ha vendido o no se ha vendido la propiedad? Claramente no se ha vendido. No se ha vendido. Y yo le digo, está fuera de precio. Te lo dije. Y es que recuerde que nosotros le aconsejamos ir con asesores. Sin embargo, hay de asesores a asesores. Y usted mismo puede observar
ya ahora con las redes sociales, ¿cuántas ventas ha concretado? ¿Cuántas personas, cuántos comentarios se han realizado el currículum? Y así darnos cuenta qué tipo de asesor queremos, porque muchas veces los asesores inflan o te van a decir lo que tú quieres, pero no la realidad. Pocos son los que realmente enfrentan esa situación y te hablan cara a cara de la situación Al para final, que, dependiendo de lo que tú quieras, se realice. Porque, ok, pueden poner el precio, lo hemos hablado. Sin embargo, de que se venda, esa es otra Y otra situación. cosa, le digo el día de ayer, aunque encontraras a alguien cercano a ese precio, el comprador va a completar la casa, el avalúo va a entrar por ese 1.100.000 y sé cómo. Pues sí, el avalúo, ¿qué tal si entra por 1.000.000? Te van a faltar 100.000. ¿Cómo está eso? No, pues que te lo explique tu asesor. Claro. O que vea el programa de Más Patrimonio, ¿verdad? Con gusto. Y por supuesto, si ustedes requieren asesoría, estamos al tanto de todos sus mensajes al 844-100-1010. Recuerde ir con los expertos, especialistas en el tema, porque hablamos de su patrimonio, hablamos de su futuro y hablamos de buenas ventas que a usted lo potencialicen para su segundo hogar. Sí. Vamos con el concepto 3, al momento de vender entre familiares. Falta de acuerdos formales. Sí. Esto lo hemos platicado bastante porque muchas veces se hacen estos acuerdos verbales. Palabra. Yo te prometo con mi palabra que te voy a pagar mes tras mes cierta cantidad. Aunque le tengamos confianza de toda la vida, aunque no nos hayan fallado al momento, cuando se trata de este tipo de operaciones familia, más vale prevenir que lamentar. Y por supuesto, formalizar cada uno de nuestros acuerdos. Esto ante un notario. Qué bonito esto, qué bonito. Yo voy a vender la casa. Él es el hermano mayor, es el de más confianza y se ve demasiado donde por la palabra se guían. Y yo al menos hago esto. Cuando hay más de 2 personas, 3, 4, 5, me ha tocado hasta 11 hermanos. 11 hermanos copropietarios. Sí, así es, 11 Wow. hermanos. Y señores, me gusta mucho porque son señores como a la antigua, que son de palabra, sé que no van a fallar en su palabra, ¿verdad? Porque ahorita los jóvenes tendemos a fallar un poquito, pero a la antigua la palabra era ley. ¿Por qué nacen los contratos muchas veces? Porque alguien rompía ese acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, porque antes no existía todo esto, nos vamos a tiempos primitivos, no existía esto de los contratos, que las escrituras y más. Otro gran tema para consultar la historia prehispánica, no sé cómo decirle, desde los tiempos de las cavernas, ¿verdad? Pero bueno, el tema aquí es que yo los junto y les digo, definan entre 11 cabezas, 11 mundos, 11 ideas. Defínanme ¿Qué se va a hacer? precio. Y ahí empezamos. A ver, Lee, ¿cuánto es su opinión? 1.000.000. Pues yo creo que hasta 800. No, ¿cómo 800? 900. Y empiezan, definan condiciones, definan las comisiones. Y a muchos asesores les da miedo hablar de la comisión. Y al final, oye, que yo entendí que el 3, que yo entendí el 4, yo entendí el 5, yo entendí que era porque Cuentas éramos claras, amigos. amistades largas. Así es. Y las decisiones, ¿quién las va a tomar? ¿Entre 5, entre 6, entre 1, entre 2? Y qué bonito es cuando todos los hermanos, como el caso de 11, media hora, 40 minutos, ya estábamos fuera con un arreglo. Enhorabuena para esos casos de éxito, pero también hay que ver el otro lado de la moneda cuando los familiares, desde antes de tener esta propiedad, no se ponen de acuerdo. Así es. Hay que ser sabios con esta herencia, hay que evitar conflictos y también creo que es importante. Yo, por ejemplo, si tuviera una herencia y sé que tengo 2 hijos que nunca se ponen de acuerdo, pero el mayor es el más sensato, le dejo todo al mayor para que él reparta a sus hermanos. Para mí Así sería una de las mejores opciones, pero esto es ahora sí que punto personal. Vamos a seguir con estos Cerrar el cuarto. conceptos que justamente vamos con el último. Uno controla todo. Con un hermano. Riesgo legal. Y justamente un hermano maneja todo, muestra la casa, negocia. Eso puede ser productivo o contraproductivo. Así es muy simple. Si tú lo dejas a la palabra, esa persona puede vender y resulta que los hermanos no sabían en cuánto la vendió. O la puede vender y ya por un anticipo, cuando todavía no hay ni siquiera escritura, ni siquiera notario, por el desconocimiento. Y siempre hay un aventado, en las familias hay un aventado que dice, y yo lo hago, no sé cómo, pero yo lo hago. Siempre hay uno. En este caso, si ustedes quieren darle ese poder, también existe el poder legal, notariado, donde pueda 4 hermanos, ¿qué tal si uno está fuera de la ciudad, fuera del país? También se puede y no va a estar viniendo, le pueden dar un poder a un solo hermano para que esa persona haga todo, pero no nada más de palabra,
todo ante un notario, Daiva, y ese es el cuarto concepto. Claro, y recuerde, no hay algo más valioso que la familia, no se pelee por una herencia, las herencias van y vienen, los hogares van y vienen, pero la familia, híjole, la verdad que vale más la pena poderla conservar. Totalmente. Es así como nos vamos a la primera pausa comercial, familia. Regresando, continuamos con este tema tan importante de vender entre familiares. Gracias por... Órale, ahora sí que me trabé. Discúlpeme, gracias por continuar con nosotros. Continuamos aquí en Más Patrimonio. Y vamos a ir con los errores que terminan en pleito al momento de vender entre familiares. Tema de este miércoles, Daniel, y muy común, que hemos recibido bastantes mensajes. Lo reiteramos desde el principio. Yo dije 50%, pero yo creo que el 80%, Bastante. 90% incluye un familiar, ¿no? Y más porque hablamos también de herencias, donaciones, acuerdos. Fraudes. Normalmente el patrimonio se quiere entre familias, Sí. pero ¿cómo esta herencia puede acabar con una familia? Que son Sí, casos reales. Me acuerdo de la situación de lo que he aprendido en este programa, la que más es que le presté el crédito a mi hijo y después ya no quiere, o sea... Ya no que me está pagando, ya no me yo está ya no puedo pagando. con... Y decíamos, imagínate, todos empezamos con buena fe. Claro. ¿Verdad? Y más cuando Todos. se trata de nuestros padres. Creo Sí. que con mucho amor nos prestan ese dinero, nos prestan ese crédito. ¿Y por qué cambiar esa relación de ahora pelearse por cuánto? 100 mil pesos, 200, 300. Eso no vale. No justifico, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es una historia y podrán decir no estás en mis zapatos. Pero bueno, no lo entendería. Aún hubiera un problema, separar las cosas, separar la casa, mediar y quedar lo más sano con nuestros padres. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Así es, cuide sus relaciones, es creo que el principal objetivo de este programa, y también cómo evitar que los conflictos escalen o que haya pleito al momento de poner herencias, patrimonios y más. Vamos con el error número 1, que es no definir reglas desde el inicio. Cuando uno pone las condiciones, estas cláusulas o cómo se va a llevar a cabo, no hay manera que no se respete. Es más difícil. Lo decimos, empiezas con confianza, porque todos empezamos con la confianza. Claro, y más cuando se trata de alguien conocido, Claro. alguien que ya lleva años contigo, que es un familiar. Y vamos a darle para adelante, hermana mía, hermano mío. Incluso he visto, porque me entero después, que no se llevaban muy bien. Y me entero porque cuando están conmigo en la oficina, yo los veo y digo, qué bonita relación. Sí, hermanito, sí, hermanita, muy bien, padre, todo. Y después, cuando hay un pleito, me entero que tenían problemas en el fondo, pero empezaron como que a los dos nos conviene, ¿verdad? La casa de papá. Bien. Es mi interpretación. Nos Sí, conviene que puede llevarnos ser. bien, pero después salen a relucir, si no hay un problema, ahora sí cada quien sus diferencias. ¿Qué es esto? Entras sin estructura, empiezas con la confianza, pero sin estructura, y la confianza no basta. Tienes que tener una estructura. ¿Y qué es la estructura? El paso a paso, el qué vamos a seguir, el qué vamos a hacer, a quién vamos a contratar, con quién nos vamos a acercar, porque a la hora de hacer esto, todos tienen conocidos. Claro. Tú tienes un conocido, un amigo, un abogado. Salen abogados por todos lados, ahí va. Y todos lo quieren hacer con su conocido. Claro, y hay que solicitar a alguien neutro, Sí. inclusive de quien es la propiedad, tome la decisión de con quién ir, porque considero que es este terreno donde no hay preferencias. Y también tú como persona que tienes, ayer dije, debes de tener doctor de confianza, Claro, un contador de confianza, importante. para que te saque tus problemas financieros, un doctor de confianza, porque si no, te van a recetar lo que sea y te van a poner en riesgo. Sí, no porque es doctor, Quiere decir que sea sabes, especialista en- especialista. No porque eres enfermera, sabes inyectar. Una gran frase que me dijo uno de mis maestros. No porque eres abogado, sabes litigar. No porque eres cocinera, sabes cocinar. Hay especialistas y los frutos, el trabajo lo va a decir. ¿Qué quiero decir? Aún tú en tu testamento, si hay un despacho, si hay una empresa que es de buen renombre, tú le puedes decir, yo quiero que si llegare a faltar o a la voluntad de mi testamento, los trámites los haga la licenciada Mayra, los haga la licenciada Daiva. Tú puedes determinar esas cláusulas, Daiva, y que él lleve o que ella lleve a cabo la venta de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y claro está que esa persona antes de morir se
consultó con un notario los pasos y qué bonito es. Me ha tocado un amigo muy cercano que lo hizo de esta manera. Cero problemas porque hasta ya tenían elegido el abogado. Eso es importante y esto quiero mencionar que todo en vida. Todo. A veces queremos evitar conflictos a corto plazo, sin embargo, si no se toman esas decisiones a tiempo, el conflicto puede durar toda la vida. Así es. Vamos con el error número 2, importante, no tener un valor real. Y para este punto es importante mencionar que el avalúo es una herramienta fundamental porque vemos que el precio que cada uno de los copropietarios o bien del heredero en contraparte con tal vez el donador no llega a un acuerdo. Y es ahí donde surgen varios conflictos. La casa vale 1,5 millones. No, la casa vale 1,200,000. ¿Quién tiene la razón? Ahora sí que ninguno, porque el mercado dicta otras cosas. Hay que ver también la realidad de este inmueble al momento y por supuesto que conforme pasen los años, esta propiedad gana plusvalía. Lo hemos dicho. Como dije en el caso de los abogados, a la hora de un problema salen abogados por todos lados. Mi respeto para los abogados, no estoy diciendo que demeritando, simplemente es ir con especialistas, porque luego, a la hora de hacer avalúos, también salen por todos lados. Avalúos desde la mamá, las piedras. del papá, yo hice un avalúo aquí, la casa vale tanto, yo ya tengo un avalúo. No, y además avalúos de años, Sí, que nosotros sí. consideramos que todavía están vigentes. Y no, familia, la verdad que cambia bastante. Más importante, muchas veces hacen avalúos con arquitectos particulares. Nada en contra de los arquitectos particulares, pero si no estás empapado del rubro de hipotecario y del rubro de Infonavit, después te puedes meter en un problema. ¿Por qué? Porque si yo hago un avalúo de estos y te lo doy y te digo que vale 2 millones y luego llega Daniel, quien pronto tendremos un centro de evaluación ahí en coordinación con una marca, y nos marca 1,200,000. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Tú al evaluador o a mí que te lo coticé en 2 millones? Pues a mí. Tú dijiste, Daniel, 2 millones y ya le dije a mis hermanos que era 2 millones. Hasta ya me dieron 100,000 pesos por adelanto, un hermano mío que me la va a comprar, pero en 2 millones. Y mi hermano dice que es 1,200,000 y ahora no me la va a pagar en 2 millones. Daniel, es tu responsabilidad, me engañaste. Porque no es especialista en bienes raíces, en Infonavit. Sí me voy a explicar. Claro. Este es un tema importante. Vayan con un especialista que les evalúe su propiedad. Y ayer decías algunos consejos en relación al mercado y la ubicación, el buscar en cuánto están las propiedades para buscar el tope. Sin embargo, tope de las casas que se han vendido, Correcto. no las que siguen en el mercado. Correcto. Porque si siguen en el mercado, ejemplo de esto, las casas de 1,5 millones, 1,300,000 se han vendido, pero ves una casa en la zona de 2 millones que lleva 5 meses en el mercado. La de anoche, la que le hablé, 1,100,000, es muy buen precio, muy alcanzable. Hay 20,000, 30,000 personas buscando ese precio. La misma persona me lo dijo. ¿Cómo no es posible que la casa no se venda? Sí, para ese precio hay montones, pero ahora que ya tiene la casa se da cuenta que no hay, sí hay montones, pero no te están aceptando el precio porque lo que tú dices está sobre encima de lo que la gente está dispuesta a pagar. Y aparte, la casa no lo vale. Si la casa valdría 1,300,000, te lo acepto. Vale 1,300,000, pero la gente no quiere pagar. En este caso, ni vale 1,300,000, ni vale 1,100,000, y tampoco la gente está dispuesta a pagar eso. Y 2 meses ya es buen tiempo. Ya es buen tiempo. Y Sin bueno, vender. vamos con el error número 3, que es mezclar problemas familiares con la venta. Volvemos a las emociones, volvemos también a las circunstancias. Sí. Y es que aquí es el verdadero conflicto, yo Correcto. considero, mi querido Daniel, Correcto. porque ponemos lo personal cuando la propiedad no tiene que ver si nos caemos bien, si tenemos un conflicto interno, quién cuidó a papá, quién cuidó a mamá, entre otros temas. Lo decíamos, somos hermanos y empezamos a discutir tú y yo. A ver quién dice el argumento más pesado. Ante el juez no va a contar, pero No. yo me imagino ante el juez, está Abigail, aquí nuestra productora, como juez. A ver, juez, pero juez, yo viví ahí va. Y luego tú me vas a decir, pero yo cuidé a papá.
¿Sí me explico? El famoso yo cuido a papá. Sí, pero yo también, aparte, acuérdate que todavía le di 100,000 pesos para su enfermedad. Espérame, hay que entregarlos por amor, no condicionados. No. No condicionados. Si yo voy a entregar algo, es mi percepción, no va a ser condicionado a que me dé una casa. Si no, no fue por amor, fue por condición. Es mi percepción. ¿Y qué va a decir el juez? Tal vez no creo que Avi nos diga como juez, pues sí, tienes razón, Dani, tú cuidaste más, tú invertiste más. No, porque la ley no se va por emociones. Claro, y vamos rápidamente antes del corte comercial con los últimos 3 errores que ustedes ya conocen. La falta de transparencia, el no informar ofertas, avances, decisiones. Esto genera desconfianza. Una constante comunicación evita este error fatal. Así es. El número 5, no formalizar acuerdos. Lo comentábamos en el primer bloque. Todo ante un notario, nada de palabra a pesar de ser familiares. Y como último error, el más importante en mi consideración, porque en este tipo de circunstancias usted necesita un mediador y a veces un asesor es quien lo puede apoyar. Así es, intentan resolver solo lo legal, lo técnico, lo financiero y como resultado tenemos errores, pérdida de dinero y pleitos. Evitemos esto, familia. Por supuesto queremos que usted tenga buenas relaciones entre sus familiares, amigos y ahora sí que cercanos. Es así como nos vamos a la segunda pausa comercial, porque al regresar se encontrará con nosotros la licenciada Mayra Solís, quien nos va a apoyar en este tema de interés. ¿Qué pasa con estos acuerdos entre familias? Más adelante aquí en Más Patrimonio. Familia de Más Patrimonio, nosotros estamos aquí en el chismecito antes de cualquier corte comercial, pero por supuesto agradecemos la presencia y que nos haya visitado la licenciada Mayra Solís. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Hola, Daiva. Hola, Dani, Buenos ¿cómo días, están? bienvenida. Familia, muchas gracias, familia. Buenos días, ¿cómo están ustedes ahora en ciclo de vacaciones? Vacaciones para muchos otros, ahora sí que no sabemos qué es ese término, pero con mucho gusto estamos aquí. Claro, claro que sí. Y con un tema muy importante, ¿cómo vender sin conflictos, Mayra? Porque justamente hemos hablado de cuántas personas entran en conflicto y más cuando se trata de familias. Nos contaba una historia por ahí, ¿verdad? Pero bueno, él ya decía si la quiere contar o cambiar nombres o contarnos otra, porque va con el bloque número 2. Perfecto. Sí, claro. Ahorita estábamos platicando aquí con los chicos de cómo nacen las copropiedades o cómo nacen el decir, yo soy el dueño de la propiedad, pero ¿qué te lo acredita? Entonces, realmente cuando uno asiste a las asesorías, nosotros como abogados decimos, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? Realmente es una situación cuando se vienen los conflictos que se venden a familiares y desencadena una situación pues tensa, realmente una situación tensa que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros recibimos o cómo nace la copropiedad, tenemos que tener muy claro cómo vamos a recibir o cómo formamos parte de una copropiedad. Dejando el tema de la asesoría que estuve la semana pasada, decir, bueno, hay reglas, hay leyes que te dicen sí lo soy, pero hay que ejercerlas conforme a la ley. No podemos decir, es que me dijo, es que yo leí, es que yo pensé. El que yo cuide a papá o a mamá me hacen acreedor de algo, eso no es correcto, no es cierto y no te da el poder absoluto de decir, yo voy a mandar, voy a decir que esta propiedad es mía y dejas a los hermanos fuera del bien, ¿verdad? Del bien inmueble, que en este caso puede ser una casa. Más que todo eso sucede en las casas, ¿verdad? Sí. Que se ejercen el poder de propietarios y eso pues no es correcto, chicos, ¿verdad?
Importante sobre todo este tema de copropiedad y los conflictos que esto genera, porque Mayra, no me dejarás mentir que tienes diferentes casos donde no se ponen de acuerdo los familiares en qué se va a hacer con esta propiedad. Ya lamentablemente esta persona no está con nosotros. ¿Y qué pasa con esta casa? ¿Qué podemos hacer cuando hay este conflicto que es muy común? Muy bien, Daiva. Mira, cuando hay estos conflictos de decir quién es el propietario de la casa, hay que tener muy en cuenta cómo nace la copropiedad. Yo creo que es el punto donde vamos a tener que partir. Decimos, ¿cómo nace la copropiedad? Puede ser por una herencia, por una compra en conjunto o una donación de varias personas. ¿Cómo es esto? Para una donación, bueno, la casa se heredó a mis 3 hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la casa se hereda y se fracciona, Daiva, esa propiedad. Tú, Dani y yo somos los dueños de esa propiedad. Tú, vamos a fraccionarlo, vamos a decir 100 entre 3, pues 37.5. Si no estoy mal, yo soy mala para las matemáticas, pero pues es un decir, ¿verdad? 33.33. 33.33. Sí. Entonces tú eres el dueño del 33, Dani, tú eres el dueño del 33 y yo soy la dueña del 33%. Eso nos hace una unificación, una unión de que los 3 somos copropietarios y los 3 tenemos obligaciones. Y derechos, sí. Y derechos. ¿Cómo nacen estas obligaciones y cómo nacen estos derechos? Pues la obligación de pagar los servicios, el internet, el agua, el gas, lo que está contratado dentro de la propiedad. Las obligaciones también es pues el predial que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir con eso que nos marca como copropietarios. Después podemos usar la propiedad, que por decir, bueno, me pongo de acuerdo, Daiva, voy a hacer una reunión en el jardín de papá. No tengo a lo mejor por qué pedirte permiso, pero porque soy dueño de esa fracción, ¿verdad? De la casa. Entonces, si yo no tengo por qué pedirte permiso, pero pues como tenemos una armonía en familia como hermanos, pues Dani y Daiva, voy a hacer una reunión en La Palapa, voy a venir el fin de semana y me voy a quedar en mi recámara. Mayra, En el civil del estado de Coahuila tenemos nosotros unos libritos súper poderosos que son los códigos, que tenemos el Código Civil en el estado de Coahuila, y en el 470, creo que en el 470 nos dicen cómo se maneja la administración. Eso es una administración de la casa, porque volvemos a lo mismo, con peras y manzanas. Ya expliqué que nosotros 3 somos los dueños, ¿verdad? Pero el bien no se divide así, Sí, o sea, como son dividir fracciones. un pastel. Es como un pastel. O sea, ¿cómo explicar de que yo le voy a agarrar un pedacito a tu rebanada, Daiva? Entonces, eso es ilógico, ¿verdad? Que lo utilicen así, pues bueno, hay que acreditar que te dejaron escrito ante notario, que a ti te dejaron la recámara, la sala, el refri. Entonces, hay que tener mucho cuidado, familia. La ley es muy clara, siempre les comento, la ley es muy clara. Tenemos que saber cómo ejecutarla. Vuelvo al ejemplo. No se puede, así no es, Daiva, no es, así es, vuelvo a repetir, no te puedo quitar un pedacito de tu pastel, porque los 3 somos dueños de ese pastel. Entonces hay que tener una armonía, una gratitud también con nuestros hermanos, porque eso también es de tener calidad moral, aunque a veces estemos agarrados del chongo, porque suele, pues no hay familia perfecta, pero yo creo que el dialogar, el platicarlo, el reunirnos cuando ya nos hacemos copropietarios, es decir, vamos a reunirnos porque ya viene enero, febrero y marzo y hay que pagar el predial, hay que pagar la luz, hay que impermeabilizar la casa, hay que cortar el césped, se rompieron las tuberías. Eso hay una obligación también como copropietarios, y muchas veces un hermano o una hermana toma responsabilidades que no les corresponden
y decir, no, es que yo pagué, Soy la mayor. yo hice, porque tú no me diste, y eso no te hace dueño de la propiedad ni de toda la propiedad. Entonces la palabra es muy clara, copropiedad. Todos en conjunto somos los propietarios. Ahí va. Me encanta este tema y es que es muy amplio, mi querido Daniel. Muy amplio. Podemos hacer justamente otra programación en relación a más términos que se llevan a cabo cuando se hacen ventas entre familiares, cuando también realizamos conflictos por herencias y cuando la familia está de por medio de nuestro patrimonio. Es así como nos vamos a la pausa comercial. Familia, quédese con nosotros porque al regresar vamos a responder todas sus dudas en relación a este tema. Esto en las Infocredit necesarias al regresar del corte. Yo les quiero decir, familia, que acá hay dos ya abogados y a punto a escasos meses de serlo. Entonces, las pláticas están muy interesantes y muy teóricas y por eso vamos a contestar, por supuesto, todas sus dudas que nos hacen a través del teléfono 844-110-10. Y justamente vamos con una pregunta relacionada acerca de estos conflictos familiares o también en esta situación. Pues ahora sí que convenios que se pueden hacer entre familias. La terminación 6458, buenos días, una pregunta. Mi mamá quiere vender su casa. Mi papá ya falleció, él era el titular de la casa. Claro, ellos casados por bienes mancomunados. Hasta donde entendemos, la casa está intestada, pero ella la quiere vender. ¿Qué tenemos que hacer para venderla? Somos 6 hermanos y estamos de acuerdo en que mi mamá la venda. Todos mis hermanos y yo, gracias a Dios, tenemos nuestras casas y sin problema no le quitaríamos nada a nuestra madre. ¿Cómo la podemos vender? Creo que esto primero, felicitar este acuerdo porque son 6 hermanos, 6 cabezas diferentes y que llevan a cabo este acuerdo es bueno. Sí, tienen una armonía ahí, Daiva, una armonía que deberíamos siempre tener ejemplo. Cuando hay armonía, cuando hay actitud de realizar las cosas jurídicas y legalmente, siempre sale todo bien. En este caso, para esta pregunta, hay que interponer un juicio, ¿verdad, Dani? Un juicio para que puedan ellos adquirir la propiedad de su papá y de su mamá al 100% y ella la hacen pues dueña del 100% porque los hijos están de acuerdo, ¿verdad? Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de la terminación 9140. Hola, una pregunta. Mi pareja está casado, pero yo y él sacamos una casa. ¿Habrá problema? A lo que entiendo es que sigue casado, está con otra pareja. Fuera del programa. Sí. ¿Qué pasa con esta casa que sacan en conjunto? El crédito, como estábamos platicando Dani y yo, no lo pueden pues quitar, ¿verdad? Porque es su derecho, Juntarse ¿verdad? con quien quieran, Juntarse con quien quieran. Aquí el detalle es preguntarle a la persona que está escribiendo cómo está casado. Si está casado por sociedad conyugal, que esto te acredita ser el 50% de cualquier bien que tú hayas adquirido dentro del matrimonio, ¿verdad? Y pues bueno, yo sigo siendo tu esposo si sigues casado por la sociedad conyugal y desgraciadamente aquí se crea un conflicto como el tema que estamos viendo, Dani. ¿Por qué? Porque la esposa sigue teniendo Derecho. Sobre el 50%. Sobre el 50%. Por bienes mancomunados. Por la sociedad conyugal. Entonces, la sociedad conyugal me dice que yo estoy casada, soy dueña del 50% del patrimonio que tú puedes adquirir. Si estuviera por separados, no habría problema. Si está casado por sociedad, por bienes separados, no hay ningún problema, porque lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Perfecto. Vamos con la siguiente duda, 8089. Buenos días. Y cuando la dueña de la casa ya falleció, pero se quedaron unos sobrinos en la casa y no se quieren salir, pero no dejó testamento, ¿qué pasa? Bueno, ahí debemos contactar a los hijos, porque los hijos, la línea dice que nosotros como hijos somos los herederos de ese bien y podemos interponer un juicio. Uno, se giran oficios después, el juez tiene la facultad para girar los oficios y
pues pedirles de la mejor manera que se retiren de la casa porque ellos no son los dueños. Primero sería que se adjudiquen la propiedad. Se adjudican la propiedad, sí. Y luego ya con eso presenten a los sobrinos que son ya los primos. Que son los primos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los juicios en el Poder Judicial, la ley, vuelvo a repetir, la ley es muy clara, la ley es nuestra amiga y debemos acudirnos con los asesores por ejemplo, en mi oficina tenemos la consultoría jurídica y con todo gusto podemos tratarlos en las preguntas que han enviado, Daiva, y en cualquier tema que ustedes tengan, con toda la confianza podemos apoyarlos y ayudarlos. Claro, y bueno, última pregunta antes de irnos al corte comercial. La terminación 8662, buenas noches, este es del día de ayer. Me casé y mi pareja sacó la casa estando juntos, casados por bienes mancomunados. Tuvimos familia, sí nos separamos y nos divorciamos, ¿cómo queda la casa? Cuando al momento de divorciarse siguen, en lo momento que estuvieron ellos, a ella le sigue correspondiendo su 50% porque estuvieron, esa adquisición la tuvieron dentro del matrimonio. Ella sigue siendo la dueña de esa propiedad, ¿verdad? Entonces debieron llegar a un acuerdo, decir, bueno, si la casa, la liquidación, exactamente. Si la casa, pues cómo vamos a quedarnos con la casa, ¿verdad? Porque pues es una pregunta muy común. Muchas veces ellas renuncian a esto, ¿verdad? Y se la dan a los hijos, hacen una donación a los hijos. Recuerden, las donaciones a los hijos son exentas de ICR. Es la mejor opción, se puede decir, para adquirir un bien de padres a hijos, y esa ¿verdad? sentencia se tiene que llevar a notario, nada más para, después se lo decimos, que tiene que dar un pasito más todavía. Sí, la sentencia, ahí vienen unas palabras que nosotros los abogados buscamos siempre cuando te las otorga el juez, ¿verdad? Es una sentencia ejecutoria, que se puede ejecutar la orden que están pidiendo. Yo siempre les digo, ¿verdad? El juez es como el genio. Pidan. Pídanle y se les da. Contacto nos piden para, ya estamos terminando el programa. 844-300-1514, 844-300-1514. Es un placer atenderlos. Muchas gracias por venir. Supuesto. Y bueno, es así, familia, como nos despedimos. Agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana de miércoles, tarde, noche, de acuerdo a cuando nos esté observando. Cerramos las puertas de nuestro hogar. Agradecemos nuevamente a la licenciada Mayra Solís. Daiva. Dani. Gracias, bonito miércoles y pues los esperamos el día de mañana. Buenas tardes. Gracias.